¿Existe realmente el infierno? ¿Es un lugar de tormento eterno, como muchos predicadores enseñan? ¿O es una metáfora, un concepto que hemos interpretado mal por siglos? Hoy vamos a sumergirnos en lo que la Biblia realmente dice sobre el infierno. Prepárate, porque lo que descubriremos puede cambiar tu forma de ver la eternidad. Cuando escuchamos la palabra infierno, la mayoría piensa en un lugar ardiente, lleno de fuego, demonios con tridentes y almas sufriendo para siempre. Pero, ¿de dónde viene esa idea? Muchos creen que está directamente en la Biblia, pero la verdad es que no es tan simple. Gran parte de lo que imaginamos proviene de tradiciones, literatura medieval y hasta el arte, como la Divina Comedia de Dante Alighieri. Pero hoy no hablaremos de mitos, hablaremos de la palabra de Dios. Para empezar, debemos saber que en la Biblia hay varias palabras que se han traducido como infierno. Sheol en hebreo, Hades y Gehenna en griego. Cada una tiene un significado diferente. Sheol aparece en el Antiguo Testamento y no describe un lugar de tormento, sino simplemente el sepulcro, el lugar donde van los muertos. Por ejemplo, en Eclesiastés 9:10 leemos: «Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría». Aquí no hay nada sobre fuego eterno, solo habla de la muerte, de la falta de conciencia. Luego está Hades, la palabra griega equivalente a Sheol. También significa el mundo de los muertos. Pero hay otra palabra clave: Gehenna. Esta sí tiene un trasfondo diferente. Gehenna era el valle de Hinón, un lugar real cerca de Jerusalén donde, en tiempos antiguos, se ofrecían sacrificios humanos a dioses paganos. Más tarde se convirtió en un basurero donde se quemaban desperdicios. Por eso Jesús lo usó como ilustración del juicio, del fuego que consume. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿ese fuego arde para siempre con las almas adentro o simplemente destruye lo que se arroja en él? Jesús menciona la palabra Gehenna en varias ocasiones, como en Mateo 10:28. «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna». Nota la palabra clave: destruir. No dice torturar, dice destruir. ¿No te parece curioso? Si algo es destruido, deja de existir. Entonces, ¿cómo podemos hablar de sufrimiento eterno si lo que se destruye deja de ser? Pero no corramos. Antes de llegar a conclusiones, veamos otra perspectiva. Muchas iglesias han enseñado que los malvados serán atormentados para siempre. ¿De dónde viene eso? Una de las razones está en Apocalipsis 20:10, donde dice: «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Este texto es fuerte, ¿verdad? Pero debemos preguntarnos, ¿es literal o simbólico? Porque Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Si tomamos cada imagen de forma literal, tendríamos dragones gigantes y bestias con múltiples cabezas caminando sobre la tierra. Aquí es donde debemos ser cuidadosos. El texto dice que el diablo será atormentado, no que todos los humanos estarán allí para siempre. Y aún así, debemos preguntarnos si el tormento eterno es para seres humanos o solo para el enemigo y sus ángeles. Jesús mismo dijo en Mateo 25:41, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». ¿Notaste eso? Preparado para el diablo y sus ángeles. No dice que fue preparado para ti ni para mí. Esto nos lleva a otra verdad bíblica: Dios es amor. ¿Cómo conciliaríamos la idea de un Dios que nos ama al punto de dar a su Hijo por nosotros, con la imagen de un Dios que castiga con sufrimiento eterno a quienes se pierden? No parece encajar, ¿verdad?
Según Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si su deseo es salvarnos, ¿tendría sentido mantenernos vivos para siempre solo para sufrir? Entonces, ¿qué dice la Biblia que pasará con los impíos? Malaquías 4:1 es muy claro, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí no se habla de sufrimiento eterno, sino de destrucción completa. Serán como estopa en un fuego que los consume. Hasta aquí ya podemos ver que la idea del infierno eterno no está tan clara como muchos creen. La Biblia habla más de destrucción que de tormento perpetuo, pero aún hay más. En la segunda parte exploraremos qué enseñó Jesús en detalle y qué pasa con la justicia divina. ¿De verdad hay castigo eterno o hay consecuencias eternas? Porque hay una gran diferencia. Ahora bien, para comprender la doctrina del infierno es fundamental entender algo. En la Biblia no todo está escrito con el mismo lenguaje literal. Muchas veces se emplea un lenguaje simbólico para comunicar realidades espirituales. Jesús mismo hablaba en parábolas para enseñar verdades profundas. Entonces, cuando leemos sobre fuego, debemos preguntarnos, ¿es un fuego literal que arde para siempre? ¿O es una representación del juicio y la separación eterna de Dios? En Mateo 25:46 encontramos una declaración clave, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí Jesús está hablando del juicio final. Observa que no dice aniquilación, sino castigo eterno. ¿Qué significa eso? No dice que el castigo será eterno en acción, sino en consecuencia. Así como la vida eterna no termina, la condenación también será definitiva. No hay segunda oportunidad. Muchos se preguntan, ¿un Dios de amor podría permitir que alguien sufra eternamente? Es una pregunta difícil y por eso muchos prefieren ignorar el tema. Pero el mismo Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque Él no quería que nadie fuera allí. De hecho, en Mateo 7:13-14 nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Jesús advierte, hay un camino que lleva a la vida, y otro que lleva a la destrucción. Entonces, ¿qué es el infierno según la Biblia? Primero, no fue creado para los seres humanos. Mateo 25:41 dice que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿qué pasa con las personas? Aquellos que rechazan la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo, eligen, consciente o inconscientemente, permanecer separados de Él. Y esa separación se convierte en una realidad eterna. El Apocalipsis también menciona el lago de fuego. Apocalipsis 20:14-15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto nos enseña algo importante. El infierno no es un lugar temporal, es el destino final para todos aquellos que no aceptaron la salvación en Cristo. Pero, ¿es un lugar literal de fuego? Aquí hay debate. Algunos argumentan que el fuego es simbólico de destrucción y sufrimiento espiritual, más que un fuego físico. Otros creen que es literal. Sea como sea, el mensaje central es el mismo. El infierno es real y es terrible. Y no es tanto por el fuego, sino por lo que significa estar eternamente separado de Dios, sin esperanza, sin amor, sin luz. Piénsalo por un momento. Todo lo bueno que conocemos, todo lo que disfrutamos, proviene de Dios. Estar lejos de Él es perderlo todo. Eso es lo que hace que el infierno sea tan terrible. Entonces surge otra pregunta. ¿Por qué Dios simplemente no destruye a los pecadores?
¿Por qué permitir que exista el infierno? La respuesta está en la justicia divina. Dios es amor, pero también es justo. Si no hubiera juicio, no habría justicia. El pecado tiene consecuencias. Romanos 6:23 lo dice claramente. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí vemos el contraste. Hay dos destinos, y tú eliges cuál seguir. Dios no envía a nadie al infierno por capricho. Cada persona decide. Jesús murió en la cruz para que nadie tuviera que ir allí. Pero si alguien rechaza esa salvación, ¿qué más puede hacer Dios? Él respeta nuestra libertad. Hasta aquí hemos visto que el infierno es real, que no fue diseñado para el hombre, pero que el hombre puede terminar allí si se aparta de Dios. Ahora, antes de avanzar, quiero que reflexiones. ¿Cómo sería tu eternidad si hoy te apartaras de este mundo? ¿Estás seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Hemos visto que el infierno, tal como lo imaginamos hoy, no es una representación exacta del mensaje bíblico original. Sin embargo, ¿significa esto que no hay consecuencias eternas para quienes rechazan a Dios? La respuesta es clara en la Escritura. Sí las hay. Pero la forma en que la Biblia describe estas consecuencias difiere en gran medida de la visión popular. En Apocalipsis 20:14 leemos: «Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego». Esta es la muerte segunda. Aquí se habla de la muerte segunda, que no es simplemente morir físicamente, sino experimentar una separación total y definitiva de Dios, fuente de vida y esperanza. Este es el verdadero castigo, no una tortura sin fin por demonios, sino la pérdida absoluta de todo lo bueno que procede de Dios. Jesús mismo habló del lloro y crujir de dientes en Mateo 13:42, refiriéndose a un lugar de rechazo para quienes persistieron en la maldad. Estas imágenes no son literales, sino representaciones de sufrimiento, vacío y desesperanza. El fuego, en la Biblia, muchas veces simboliza purificación y juicio, no necesariamente fuego físico que quema cuerpos por la eternidad. En Isaías 66:24 se menciona que los rebeldes serán como cadáveres que son consumidos, no que vivan eternamente sufriendo. Esto nos lleva a entender que la consecuencia del pecado es la destrucción, no la vida eterna en tormento. Entonces, ¿qué significa realmente el lago de fuego? Es la destrucción total, el fin del mal, la eliminación definitiva de todo lo que se opone a Dios. No es un lugar donde las almas griten por siempre, sino un símbolo del juicio final, donde el mal deja de existir. Pero ¿cómo se relaciona esto con el amor de Dios? Muchos se preguntan, ¿cómo puede un Dios de amor castigar de manera tan drástica? La respuesta está en que Dios respeta nuestra decisión. Si una persona, a lo largo de su vida, decide apartarse completamente de Dios, rechazarlo y no querer nada con Él, entonces Dios no lo obliga a estar en su presencia. El infierno, más que una imposición, es la consecuencia natural de una elección: vivir eternamente separado de aquel que es la vida. En Ezequiel 33:11, Dios declara: «Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva». Dios no creó el infierno para el ser humano, sino para Satanás y sus ángeles, como lo explica Mateo 25:41. El deseo de Dios siempre ha sido salvar, no condenar. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. El propósito de Dios nunca fue el castigo, sino la redención. Ahora bien, debemos preguntarnos, ¿qué dice la Biblia acerca del alma? ¿Es inmortal? Muchos creen que el alma nunca muere, pero la Biblia enseña que solo Dios tiene inmortalidad. 1 Timoteo 6:16. El ser humano es mortal, y solo recibirá inmortalidad como un regalo en la resurrección, cuando Cristo venga.
Entonces, ¿cómo podrían las almas ser torturadas eternamente si no son inmortales? Esto demuestra que la idea del tormento eterno no proviene de la Biblia, sino de interpretaciones humanas y tradiciones. Si la muerte es el estado de inconsciencia, como enseña Eclesiastés 9:5, los muertos nada saben, entonces el infierno eterno, como un lugar de tormento consciente, no tiene fundamento bíblico. Lo que la Biblia presenta es la destrucción total de los impíos, no su preservación en dolor sin fin. Esta enseñanza no solo es bíblica, sino que también muestra el carácter justo y misericordioso de Dios. Finalmente, ¿qué esperanza nos deja todo esto? Que Dios es justo, pero también es amoroso. El juicio final será una obra de justicia y restauración. No habrá un universo dividido entre un cielo lleno de alegría y un infierno eterno lleno de gritos. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. El pecado y sus consecuencias habrán desaparecido para siempre. Por eso, la pregunta importante no es tanto si existe un infierno como lo imaginamos, sino ¿dónde quieres pasar la eternidad? Dios ofrece vida eterna en Cristo Jesús, pero respeta tu decisión. Hoy tienes la oportunidad de aceptar su amor y asegurar un futuro en su presencia. No es una amenaza, es una invitación. Dios te ama tanto que envió a su Hijo para salvarte, y lo único que espera es que digas, sí, Señor, quiero estar contigo. Así que, cuando escuches hablar del infierno, recuerda esto. No es un invento para asustarte, ni una leyenda para controlar. Es la advertencia amorosa de un Dios que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Hoy es el día para volver a Él, porque la vida eterna es real, y también lo es la destrucción del mal. Tú decides en qué lado quieres estar.